En la vasta historia de la humanidad existen relatos que trascienden el tiempo, cuyas lecciones resuenan con una fuerza inmutable a través de las generaciones. Hoy nos adentraremos en una de las narrativas más antiguas y conmovedoras de la Biblia. Una historia que nos confronta con las profundidades del corazón humano, la envidia, el sacrificio y las consecuencias devastadoras de nuestras elecciones. Les invito a viajar conmigo al amanecer de la humanidad para desentrañar la trágica historia de dos hermanos, Caín y Abel. Prepárense para explorar no solo un relato bíblico, sino un espejo de nuestras propias luchas internas, un llamado a la reflexión sobre cómo manejamos la ira y cómo respondemos a la voz de Dios en nuestras vidas. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida, una vida de trabajo, sudor y esperanza. En esa nueva realidad conocieron la alegría de la paternidad. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 1, «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón». Caín, el primogénito, cuyo nombre sugiere adquisición, posesión. Poco después llegó su hermano. El versículo 2 continúa. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aquí vemos a los dos primeros hermanos de la historia, cada uno con su vocación, su manera de interactuar con la creación de Dios. Caín, el agricultor, trabajaba la tierra, sembrando y cosechando sus frutos. Abel, el pastor, cuidaba de los rebaños, guiándolos y protegiéndolos. Ambos representaban dos pilares fundamentales de la civilización naciente, la agricultura y la ganadería. Vivían bajo el mismo cielo, hijos de los mismos padres, pero sus corazones tomarían caminos muy diferentes. Llegó el momento de la ofrenda, un acto de adoración y reconocimiento a su Creador. Génesis 4, versículos 3 al 5, nos describe este momento crucial. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? La Escritura no detalla explícitamente la razón en este pasaje, pero el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos da una pista fundamental. Hebreos 11, versículo 4 dice, «Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella». La diferencia no estaba tanto en el qué, sino en el cómo y, sobre todo, en el por qué. Abel ofreció con fe, entregando lo mejor de lo que tenía, los primogénitos, lo más valioso de su rebaño. Su ofrenda era un reflejo de un corazón entregado, humilde y confiado en Dios. La ofrenda de Caín, por otro lado, aunque provenía de su trabajo, parece haber carecido de esta misma fe y devoción sincera. Quizás fue una ofrenda hecha por costumbre, por obligación, sin la entrega total del corazón. La reacción de Dios no fue de rechazo a la persona de Caín, sino a la actitud detrás de su ofrenda. Y aquí es donde la tragedia comienza a gestarse. Ante el rechazo de su ofrenda, la respuesta de Caín no fue la introspección o el arrepentimiento, sino la ira y el resentimiento. Génesis 4, versículo 5 nos dice, «Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Su rostro se transformó, reflejando la tormenta que se desataba en su interior». La envidia hacia su hermano, cuya ofrenda sí fue aceptada, comenzó a envenenar su alma. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo abandonó a su ira.
Se acercó a Caín y le habló, no con condenación, sino con una advertencia amorosa y una oportunidad para recapacitar. En los versículos 6 y 7 leemos la pregunta de Dios. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Estas palabras son de una profundidad asombrosa. Dios le muestra a Caín que tiene una elección. Le explica que el pecado es como una bestia agazapada en la puerta, lista para devorarlo, pero que él tiene el poder de dominarla, de enseñorearse de ella. Dios le ofrece una salida, un camino de redención, hacer el bien. Le invita a cambiar su actitud, a corregir su corazón y le asegura que si lo hace, será aceptado, será enaltecido. Es una lección poderosa para todos nosotros. Dios siempre nos da la oportunidad de elegir el camino correcto, incluso cuando la ira y la envidia nublan nuestro juicio. Lamentablemente, Caín no escuchó. El veneno de la envidia ya había echado raíces demasiado profundas. Ignoró la advertencia divina y permitió que la bestia del pecado entrara y tomara el control de su corazón. El resentimiento hacia su hermano se convirtió en un plan mortal. Lo que sigue es uno de los actos más oscuros de la Biblia. Génesis 4, versículo 8, relata con una simplicidad escalofriante. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera mentira, el primer engaño entre hermanos, lo llevó a un lugar solitario, lejos de la mirada de sus padres, y allí, en el campo que él mismo labraba, derramó la sangre de su propio hermano. La tierra que debía producir vida, bebió la primera sangre inocente. El primer acto de adoración registrado en la Biblia es seguido por el primer asesinato, una terrible ilustración de cómo la religión sin un corazón correcto puede llevar a la violencia y no a la piedad. Pero ningún acto, por secreto que sea, escapa a la vista de Dios. La voz del Creador resuena de nuevo, no con la advertencia amorosa de antes, sino con una pregunta que busca la confesión. En el versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín es un monumento a la rebeldía y la evasión de la responsabilidad. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Con estas palabras, Caín no solo miente a Dios, sino que revela una profunda fractura en su entendimiento de la humanidad. Niega el vínculo fundamental que nos une a todos, la responsabilidad que tenemos los unos por los otros. Sí, Caín, sí somos guardas de nuestros hermanos. Estamos llamados a cuidar, proteger y amar a nuestro prójimo. La respuesta de Dios es terrible y solemne. Versículos 10 al 12. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. La maldición de Caín es una consecuencia directa de su acción. La misma tierra que profanó con la sangre de Abel, ahora se volvería contra él. Su vocación como agricultor le fue arrebatada. Ya no podría encontrar sustento ni arraigo en ella. Su castigo fue convertirse en un vagabundo, un errante, desconectado de la tierra y de la comunidad, un reflejo externo de su desconexión interna con Dios y con su familia. Al escuchar su sentencia, Caín finalmente parece comprender la magnitud de su pecado y sus consecuencias, pero su reacción no es de arrepentimiento genuino, sino de desesperación y autocompasión. En los versículos 13 y 14 exclama,
Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Caín no lamenta haber matado a su hermano, lamenta el peso de su castigo. Su mayor temor es el exilio de la presencia de Dios y la venganza de otros hombres. Pero incluso en este momento, Dios muestra una forma de gracia. En el versículo 15, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Dios, en su soberanía, protege la vida de Caín, impidiendo el ciclo de venganza. No aprueba su pecado, pero preserva su vida, dándole tiempo. Caín se aleja y construye una ciudad, tratando de encontrar en las obras humanas la seguridad y el sentido de pertenencia que perdió al desconectarse de Dios. Su descendencia se caracteriza por los avances culturales, pero también por la violencia y la arrogancia, culminando en Lamec, quien se jacta de su venganza. La historia de Caín y Abel no es simplemente un antiguo relato de fratricidio, es un profundo estudio sobre la naturaleza del pecado. Comienza en el corazón, con una ofrenda deficiente, una actitud incorrecta, crece con la envidia, se alimenta de la ira y es advertido por la gracia de Dios. Pero cuando se ignora esa voz, el pecado se materializa en acción, llevando a la destrucción, la culpa y el exilio. La pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano?, resuena hasta nuestros días. Nos obliga a mirar a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestras comunidades y a preguntarnos si estamos siendo guardianes de nuestros hermanos. Nos desafía a examinar nuestros propios corazones. ¿Qué tipo de ofrendas estamos presentando a Dios? ¿Son ofrendas de fe, de lo mejor que tenemos, dadas con un corazón humilde y agradecido? ¿O son ofrendas de rutina, dadas por obligación, mientras nuestro corazón alberga envidia, amargura o resentimiento hacia otros? La advertencia de Dios a Caín también es para nosotros. El pecado está a la puerta. La tentación de ceder a la ira, a la envidia, al orgullo, está siempre presente. Pero, al igual que a Caín, Dios nos ha dado la capacidad de enseñorearnos de él. A través de la fe en Jesucristo, quien ofreció el sacrificio perfecto una vez y para siempre, tenemos el poder de vencer el pecado. La sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra, pero la sangre de Jesús, como dice Hebreos 12:24, habla mejor que la de Abel. Habla de perdón, de redención y de reconciliación. Que la historia de Caín nos sirva como una advertencia solemne y la de Abel como un ejemplo de fe, que podamos aprender a arrancar de raíz la envidia y la ira, a escuchar la voz de Dios que nos llama al arrepentimiento y a vivir como verdaderos guardianes de nuestros hermanos, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido. Porque en cada elección, en cada ofrenda de nuestro corazón, decidimos qué voz escucharemos, la del pecado que acecha en la puerta, o la del Dios que nos llama a hacer el bien y ser enaltecidos en su presencia. Si te gustó este video sobre la historia de Caín y Abel, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia bíblica que publicamos aquí en el canal. Haz clic en el video sugerido que aparece en tu pantalla y mira la próxima historia que preparamos con mucho cariño para ti. Estoy seguro de que te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.